bien, tome su lugar. Y pues hoy tenemos la bendición de tener un testimonio hermoso para la gloria del Señor, para el cual yo quiero pedirle que por favor reciban con un aplauso de cariño a Xochitl Fuertes, que ella será quien nos va a compartir ese testimonio. Bienvenida, Xochitl. Buenos días, hermanas. Perdón, estoy nerviosa porque la verdad hace 3 años más o menos yo miraba esto imposible, pero Dios es experto en los imposibles y eso lo aprendí en este proceso. Aprendí a perder el control de la situación, aprendí a dejarle todo en las manos del Señor. Mi nombre es Xochitl Fuertes de Car, tengo 37 años, con mi esposo tenemos 14 años, de los cuales tenemos 8 de matrimonio, vivimos antes juntos. Nuestra vida era desordenada, sumamente desordenada, nuestra relación tuvo muchos altibajos. No estaba cimentada en la palabra del Señor, no estaba cimentada en Dios. Aún sirviendo en la iglesia, pues cada quien tenía su vida por aparte. Yo fui una mujer muy controladora por mis mismas inseguridades. Yo traje también fracaso a mi matrimonio y lo primero que tuve que aprender en este proceso es salir de mi papel de víctima y asumir mi responsabilidad de qué tanto yo había aportado o había hecho daño, no solo a mi esposo, sino también a mis hijos. En este proceso tuve que dejar el papel de que solo era yo la que estaba sufriendo, porque también teníamos hijos, los cuales estábamos arrastrando a un dolor inmenso, en el cual el Señor nos está permitiendo ahora poder resarcir y poder compensar ese dolor. Es un proceso largo. El primer versículo que se me vino a la mente estando para ahí, que me sirvió mucho de consuelo en todo este proceso, es: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me sanará. Y eso fue lo que pasó. El Señor me atrajo con lazos de amor hacia Él. Él fue tan amoroso, tan cariñoso durante todo este proceso. Puedo decirles que mi proceso ha empezado desde mucho antes de yo haber conocido a mi esposo. Estoy en un proceso que todavía sigo de restauración, no solo matrimonial, sino personal. Mi esposo hace más o menos 3 años, en el 2018 a él le salió una plaza en el cual pues tenía que viajar y aún lo hace. El Señor pues se lo llevó lejos, empezó a caer el estrés, la ansiedad en mí, el quedarme sola con la carga de la casa, de los niños. Eran pleitos tras pleitos, discusiones tras discusiones, la situación económica pues no ayudaba, ¿verdad? Se fue descascarando más y más nuestra unión, nuestro matrimonio durante mucho tiempo, hasta que en el año, luego vino la pandemia y fue como un detonador, porque él ya no podía viajar de donde estaba. Él trabaja en Petén, cerraron las carreteras y él tenía que quedarse allá. Y pues hay un lema que es secular, pero realmente es cierto: el diablo es puerco, ¿verdad? Entonces iba poniendo tentación, y pues el pecado nace del corazón de cada uno. El pecado ya está en el corazón de cada uno y pues ya estaba cimentado en el corazón de mi esposo y también en el mío. Conoció a una persona en su trabajo, la cual sumamente era la otra versión de lo que yo era en casa, ¿verdad? Entonces eso fue desencadenando muchas situaciones. Yo en la desesperación, un día clamándole al Señor, yo no era de oración, no soy una mujer de oración, aprendí a hacerlo ahora. Un momento de desesperación y de locura, se los puedo decir. Yo le dije al Señor, le pedí que la luz saliera, que la verdad saliera a la luz, y así fue.
En cuestión de 2 días se desencadenó y salió todo a la luz. Mi esposo no tuvo otra que admitirlo. Yo, como una mujer necia, como la que habla en la Biblia, no supe manejar la situación. Me dejé llevar, me cegó, ahí sí que la locura. Le pedí a mi esposo que se fuera de la casa. Él ya tenía dónde irse, entonces se fue. Después de eso fue una caída tras caída. Yo caí en una depresión severa, bajé más de 40 libras, ahorita ya subí casi que el doble, pues, pero en ese momento sumamente yo solo dormía, me enfermé, mis hijos estaban en el abandono total. Yo solo pensaba en mí, solo pensaba en mi dolor, pensaba en lo que mi esposo me estaba haciendo, pero nunca en ese momento de desesperación le clamé al Señor. O sea, yo quería, para lo único que yo le pedía al Señor era que regresara, porque yo lo quería tener ahí, o sea, yo quería que mi esposo estuviera ahí, pero la situación de nuestro matrimonio ya estaba rota. No era el momento de que él regresara, porque si él hubiese regresado en ese momento, creo que las consecuencias hubiesen sido peores. Tuve que soltarlo, obviamente fue un proceso largo y doloroso. Yo escuchaba los testimonios de que soltaban a sus esposos y yo decía, Señor, ¿cómo lo hago? O sea, dejo de pensar en él, dejo de orar por él, hago mi vida y en lo que él viene, pues ya cuando regrese, pues nos juntamos otra vez. Ese era mi pensamiento, soltar era que te vaya bien y que Dios te ayude. Yo no soltaba a mi esposo, no soltaba mi situación y sobre todo no perdonaba y no pedía perdón. En este proceso ahí sí que el Señor me rescató de muchas situaciones. Yo caí en adulterio también en este proceso. Estaba sumamente alejada del Señor y lo que yo quería era apagar el dolor que había en mi corazón a como diera lugar. Y en ese momento yo estaba necesitada de cariño, dice uno, de palabras agradables, y pues dejé entrar más el pecado a mi hogar. Gracias a Dios el Señor me liberó de esa situación en la que pude salir. Soy testimonio de eso, del caerme y de tocar lo más profundo del pozo y poder salir. Aún estoy saliendo de esa situación. Durante ese proceso sufrí de alcoholismo. La depresión era tan grande que yo no comía y solo ingería alcohol durante mucho tiempo. Me da vergüenza decirlo porque mis hijos vivieron esa situación conmigo en casa. Mi hijo mayor prácticamente se hizo cargo de sus hermanitos pequeños y yo no podía salir de esa situación. Fue muy difícil, pero el Señor puso personas en mi camino. En un momento de desesperación, en mi casa, alcoholizada, yo le decía al Señor que quería salir de eso, que quería una familia, quería ser esa madre que mis hijos necesitaban, poder ser esa mujer sabia. Y venía ese versículo: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En medio de la desesperación tenía mi casa un caos. Era el reflejo de lo que había en mi corazón. Mi casa era un caos, mi familia era un caos. Ya no había matrimonio, no había un papá en casa, no había una mamá en casa y mis hijos necesitaban un hogar. Empecé a buscar ayuda, empezar a alejarme paulatinamente de las personas que yo pues
pensaba que eran un apoyo para mí y realmente lo fueron en algún momento, pero del lado equivocado. Yo estaba yendo para otro lado y lo primero que necesitaba era un grupo de apoyo, pero de mujeres que habían pasado por lo mismo y que aunque sus matrimonios todavía no estaban restaurados, ellas sí lo estaban. Y yo necesitaba restaurarme yo. El Señor no podía restaurar mi matrimonio si yo estaba en cenizas, yo estaba destruida. De nada hubiera servido que mi esposo regresara a casa hace 2 años si yo seguía siendo la misma mujer necia, la misma mujer contenciosa, la misma mujer herida. En uno de los grupos, de tantos grupos en los que yo me metí a buscar videos de restauración matrimonial, libros, yo me miraba todos los testimonios y yo decía, pero es que la vida de ella no es igual que la mía. Ella no cayó en adulterio, el Señor nunca me va a perdonar eso, mi esposo nunca me va a perdonar eso, mi matrimonio ya no tiene reparo. Y escuchaba otros testimonios en donde habían pasado 10, 15 años separados, tenían hijos en común, hijos por separados, y el Señor hacía hasta lo imposible por restaurar. Entonces dejé de escuchar y me empecé a enfocar en lo que Dios quería para mi vida. En medio de esos grupos de restauración conocí a una persona, la cual me dijo, mira, yo estoy yendo a un grupo de mujeres de proezas, ahí hay mujeres de todas las iglesias, de todas las denominaciones, y yo sé que te puede ayudar. Me contactó con Patti, llamé a Patti me contactó a Ileana, la cual me contó su testimonio poderoso también, y yo le decía al Señor, yo quiero eso, pero más que un matrimonio restaurado, yo quiero ser restaurada yo. En medio de todo eso yo llamaba a Ileana llorando, mira, hoy sí mi esposo vino, y llegaba unos días y se volvía a ir y la volvía a llamar y llorando, y yo decía, Señor, esto ya me está cansando, ya es cansado. Mi esposo iba y venía todo el tiempo. Unos me decían, recibílo con amor, otros me decían, tenés que poner límites, hasta que le dije al Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión para que yo pueda seguir sanando. En medio de todo esto, encontré, aparte de Mujeres de Proezas, encontré un grupo en el cual me estaba ayudando con mis adicciones, ¿verdad? No podía solo quedarme así, tenía que buscar un grupo de ayuda. Encontré, los pastores Bernal tienen un programa que se llama Sanidad del Corazón, es sumamente intenso. Tuve que destaparme cosas que yo ni siquiera sabía que habían en mi corazón, las cuales me habían traído a donde yo estaba, en donde yo me encontraba. Y lo primero es que un corazón herido siempre va a atraer a otro corazón herido. Entonces mi matrimonio estaba llena de heridas, y mientras uno de los dos no sanara y pusiera límites sanos, no sabía que eran límites sanos, yo no sabía que estaba bien, que estaba mal, simplemente hacía lo que mi carne quería, y el Señor quería que yo guardara silencio, que guardara paz en mi corazón, y yo no lo dejaba actuar. Por mucho tiempo fue una situación bien difícil, mi esposo iba, venía, se desaparecía, regresaba, medio sabíamos de él, hasta que el año pasado, que ya empecé el programa de sanidad en mi corazón, y yo dije, tengo que ordenar mi casa, y de hecho, aquí tengo un listado que ni me recordaba que lo tenía, y dice, Xochitl, poner los pies en la tierra. Y los pies en la tierra para mí en ese momento es que no había matrimonio ya. Mi esposo había tomado su decisión y yo tenía que seguir con mis hijos. Empecé a pedirle al Señor que Él fuera mi esposo, que Él fuera el padre de mis hijos, y así lo fue. El Señor empezó a traer provisión a mi casa en momentos sumamente difíciles, en los que mi esposo pues se desentendió totalmente. Lo primero que el Señor me mandó a hacer es
dejar la situación económica en sus manos. Cuando yo dejé de hostigar a mi esposo con lo de la manutención, con lo del dinero, y empecé a orar y a pedirle a las hermanas del grupo que oraran conmigo para que el Señor ablandara el corazón de mi esposo, así lo hizo. Mes con mes mi esposo empezó a mandar sin necesidad de que yo le dijera absolutamente nada. La comunicación empezó a ser menos cada vez de mi parte. Quiero contarles que en este proceso yo utilicé a mis hijos muchas veces. Yo utilizaba el corazón de mis hijos para manipular a mi esposo, y lo único que se obtuvo de eso fue más desprecio y odio de parte de mis hijos hacia él. Tuve que pedir perdón. El Señor me dio la oportunidad de hablar con cada uno de mis hijos y pedirles perdón. Y ahora estoy en el proceso de que ellos puedan ablandar su corazón hacia mí y perdonarme. Y eso solo lo puede hacer Dios. Lo he dejado en las manos del Señor. La lista decía poner límites sanos en mi vida. No sabía que eran límites sanos. Cada vez que yo me sentía triste, me iba para la calle, tomaba, regresaba a la casa. Poner límites sanos en mi casa, y eso era poner orden, empezar a limpiar, lavar la ropa, doblar la ropa. Tuve que sacar la ropa de mi esposo del cuarto, la puse en unas cajitas y dejé el espacio de él para que cuando él regresara encontrara su espacio ahí. Guardé todas sus cosas y se las dejé al Señor. Señor, aquí están las cosas de mi esposo, porque en ese momento a mí me dolía ver sus cosas, entonces yo tenía que empezar a buscar cómo sanar, arreglar mi casa, empezar a tirar muchas cosas, mucho desorden. Hubo mucho desorden por mucho tiempo, el cual mis hijos pues fueron las víctimas primordiales de eso. Lavar los trastes, barrer, trapear, tirar objetos, ropa, zapatos que ya no servían, guardar la ropa en su lugar, revisarle las tareas a mis hijos, empezar a poner orden en mi casa. No podía mi vida seguir girando en mi esposo. Mi esposo estaba en las manos del Señor, yo no lo entendía en ese momento, yo lo quería tener aquí, ¿a cuenta de qué? Yo no podía mantener un matrimonio en ese momento. Tuve que desenfocarme en mi esposo, cerré mis redes sociales porque eran un arma de doble filo para mí. Yo buscaba lo que no tenía que buscar y me enteraba de cosas que lastimaban mi corazón. Y lo primero que dice en la palabra del Señor, guarda tu corazón porque de ella emana la vida. Y no podía emanar vida en mi corazón si yo estaba destruida y estaba buscando la muerte. Lo primero que hice fue cerrar las redes sociales, pedirle a mis amigas si ustedes me quieren, si yo soy especial para ustedes, si miran algo, escuchan algo, no me lo digan, por favor. Estoy en un proceso de restauración y eso sé que va a destruir mi corazón. Es difícil alejarse de las cosas, pero uno le dice al Señor, Señor, ayúdame, Señor, obra en mi corazón, pero uno está buscando la propia destrucción. Entonces el Señor te está dando las armas para poder salir de esa situación. Tú tienes que poner de tu parte para poderlo hacer. Y lo primero es buscar ayuda. En este proceso, el año pasado, a principios de año, ya con todo lo que sabía, con todo lo que ya había experimentado de dolor, fueron noches de dolor. Ustedes sabrán las que han pasado por esta situación o otra situación que agobia nuestro corazón. Un día de enero, mi esposo volvió a casa después de muchos meses. Llegó con una mochilita con la que siempre llevaba y ese era un detonante para mí porque yo solo lo miraba llegar a la casa con una mochilita y decía, Dios mío, no viene de regreso. Y esa vez fue diferente porque esa vez yo sentía paz en mi corazón. Mi esposo llegó a la casa y tuvimos una conversación en la cual pues él admitió que había regresado con esta persona. Entonces yo le dije, nos sentamos a la mesa, primera vez que hablaba con paz en mi corazón y con toda la autoridad de Dios, le dije, yo te quiero,
estoy pidiendo por ti, pero esta vez no puedes quedarte en casa. Esta vez quiero darme mi lugar, soy hija del Señor y merezco más que esto. Y él tomó su mochila y se fue de la casa. Pasaron 7 meses sin saber absolutamente nada de él, absolutamente nada. Sabía que estaba vivo porque depositaba cada mes, pero él pasó 2-3 años lejos de su familia, mamá, hermanos, abandonó absolutamente todo, hijos, todo. Yo seguía en mi lucha contra el alcoholismo, seguía en mi lucha con el dominio propio, porque el renunciar a estas situaciones es tener dominio propio, y eso solo lo da el Señor. Hay otro versículo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ese día de enero que yo le dije a mi esposo, yo le clamé al Señor y le dije que yo lo soltaba, que lo dejaba en sus manos y que yo ya no iba a orar por él, que iba a seguir mi vida, iba a agarrar a mis 4 hijos e iba a confiar en él y agarrar mi camino. Ese día fue clave para mí. Yo sentía angustia porque la pena mía era: si yo no lo tengo aquí se va a ir, pero si de todos modos él ya se había ido, él ya no estaba en la casa, entonces nada de lo que yo hiciera o dejara de hacer iba a hacer que él regresara, solo las oraciones, que ahora que él ya está en casa medio platicamos y me cuenta la situación del otro lado, que no era nada dulce. Lo que yo me imaginaba en este lado, que mi corazón estaba haciendo trizas, del otro lado era absolutamente lo contrario. La mujer extraña se convirtió en pura hiel, en amargura total. Pero cuando uno está en pecado, como yo lo estuve, uno no sabe cómo salir de esa situación. Yo le decía: pero ¿por qué no solo te venís? Y lo juzgaba y lo criticaba, y yo también estaba en pecado y no sabía cómo salir de ese pecado. Solo con el Señor: clama a mí y yo te responderé. Fueron noches de clamor hasta que ese día le dije al Señor: yo te lo dejo, ahí están sus cosas. Ya no volvió a hablar de divorcio en mucho tiempo. Eso fue uno de los detonantes en la relación con la otra persona. Todas las oraciones que yo pensé que no habían sido escuchadas fueron escuchadas, una tras una tras una. Yo, pura Tomasita, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, e inclusive esperé un par de meses para contarle a Liliana, porque yo decía: no, esto no es real, o sea, él en algún momento se va a volver a ir, pero yo tenía paz, porque yo decía: así como se va a volver a ir, va a volver a regresar, y no a mí, sino a Dios, a donde pertenece. A mediados de junio, julio, empezó a llamar a la casa, empezó a comunicarse con nuestros hijos. Eran las oraciones que yo le pedí al Señor, que él pudiera acercarse a sus hijos, que él se recordara que era un padre, que tenía 4 hijos en otro lado, que tenía un hogar a donde regresar. En una de esas yo le tomé la llamada, platicamos, vino a casa con su mochilita después de 7 meses, pero yo sentía paz en mi corazón. Lo recibí en casa, estuvo la semana de descanso en casa, y el último día me dijo: Xochitl, las cosas allá no están bien, pero tampoco están mal. En su propio pecado obviamente iba a justificar la situación en la que estaba viviendo. Estoy mal económicamente, estoy enfermo, en el trabajo no encuentro paz, todo se está viniendo para abajo. No sé cómo regresar, no solo quiero regresar solo así y que tú me recibas solo así. Entonces yo le dije que yo había dejado esta situación en las manos del Señor, que si él necesitaba tiempo y espacio para poderse desprender de esta persona, que se tomara su tiempo, que este iba a ser siempre su hogar
y que si el Señor permitía que él regresara a casa es porque yo también estaba preparada para recibirlo. A finales de agosto vino un camioncito con todas las cosas y objetos que había comprado para la otra casa con esta persona, absolutamente todo. Yo estoy disfrutando del sillón que era mío desde el inicio, que estaba a nombre mío, y lo demás pues se deshizo él de muchas cosas. Oré por ese amueblado y que déjenme decirle, se escucha algo trivial, pero mis sillones ya estaban rotos. Y yo me sentaba, yo decía, Señor, provéeme para unos sofás. Estos ya no aguantan una sentada más. Y resulta que los sillones venían del otro lado. No tuve que gastar absolutamente nada. El Señor me mandó mis muebles, oré por ellos, los bendije. Fue comprado con el dinero que era destinado para nuestra familia. Y así fue. Mi esposo, desde el mes de agosto, pues está en casa. Él sigue viajando, pero la dinámica ha cambiado totalmente. No les voy a decir que todo está bien porque es un nuevo comienzo. La prueba de fuego es, sí, ya perdoné, pero el perdonar de verdad, el dejar pasar la ofensa y saber que la persona que me hizo daño no va a poder pagarme lo que me hizo. Pedir perdón y de pedirle al Señor que ese perdón llegue al corazón de los que tiene que llegar. Hay un canto que en los últimos meses, antes de que él regresara, venía a mi corazón y se llama Tumbas a Jardines. Y dice, el mundo busqué y no pude llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. El Señor vino a barrer todo lo que estaba en mi corazón. Obviamente, para yo poder llegar a ese punto de quiebre, tuve que caer en lo más profundo. El Señor, como Padre amoroso, como hija pródiga que yo también fui, porque estuve alejado muchos años del Señor, dejó que me fuera, me soltó, dejó que hiciera lo que tenía que hacer en mi vida, pasar por lo que pasé, inclusive mi esposo, para regresar a Él con lazos de amor. Los milagros de repente sí existen. Quiero contarles que en el momento en el que yo me encontraba, yo ya no tenía previsto que mi esposo regresara, por lo menos en un buen tiempo, pero no es lo que yo quiero, porque en ese momento que él regresó, yo ya tenía paz, ya tenía mi dinámica con mis hijos y todo, entonces el que él regresara tuvo que cambiar totalmente nuevamente. Pero le doy gracias por la vida de Ileana, Pati, pastora. La primera reunión en la que estuve fue en Zoom y yo lloraba y lloraba y lloraba porque yo no le encontraba solución no solo a mi matrimonio, sino a mi vida. Lo primero que tenemos que hacer, se oye trivial y todo, pero es soltar, aprender a soltar. Solo el Señor puede traer restauración, no solo a tu matrimonio, sino a tu vida. Y lo primero que tiene que restaurar es tu vida. Tú no puedes sanar el corazón de tu esposo, no puedes compensar todo el dolor que has hecho, solo lo puede hacer el Señor y eso lleva tiempo. Y aunque se mire que no se mire la luz, el Señor trae de repentes a nuestras vidas. Dios me les bendiga. Yo creo que ya no tengo que predicar esta mañana, ¿verdad? Ni nada, porque ese testimonio, créanme que yo lo vi. Aquí Xochitl era mi invitada cada mes que podía, ella también, ¿verdad? Y aquí estaba y hablábamos de ella, ¿verdad? Porque traía un corazón de veras quebrantado en cada reunión.
Y todas las que estamos aquí sirviendo, siempre oramos por las que estamos aquí presentes el día de hoy en cada reunión. Y como dice ella, ¿verdad? Cada oración ha sido contestada. Y esta es otra contestación del Señor, ¿verdad? Algo que es imposible para el humano, es posible para Dios. Y esta mañana también vamos a ver ese poder del Señor en nuestras vidas, la grandeza del Dios que realmente nosotros profesamos, que conocemos y que queremos más de Él. Y este tema el Señor me lo daba desde hace mucho tiempo para compartir con ustedes. Él cuida de mí. En todo este testimonio ven cómo Dios cuidó de ella. A pesar de que ella fue a buscarlo para otro lado, su tranquilidad en comillas, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? La volvía a regresar, ¿verdad? La volvía a regresar y ponía a personas para ir a encontrarlo a Él, no a nosotras, a la palabra de Él, ¿verdad? Y así como dice en Mateo 6:34, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá su propio afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Cuántos problemas tenemos el día de hoy? 1, 2, 3, 4, 5, saber, ¿verdad? Cada una de nosotras tenemos esos problemas, pero en medio de esos problemas, ¿quién se va a glorificar más? El Señor. ¿Problemas financieros? Yo he visto la mano del Señor cuando los problemas en mi vida ha sido mucho más grande. La provisión del Señor me deja sorprendida de algo tan grande que ni mis ojos podían verlo. Y ahora verlo en el proceso, digo yo, definitivamente, ¿verdad? Es un Dios poderoso, un Dios grande y misericordioso que cuida de mí. Siguiente, por favor. Y me daba esta palabra. Este es un Salmos de David y está en el Salmo 138. Las que tienen allí su Biblia digital o su Biblia física, o apúntenlo allí. Porque créanme, así como David en esas aflicciones del día a día que venían persiguiéndolo, que venían por él, ¿a quién clamaba? ¿Quién buscaba? Dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero postrarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán. Al escuchar tus palabras, celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero todo en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Este Salmo de David sabía en quién confiaba, en quién podía estar el cuidado de él. Él era un gran guerrero, ya había visto cómo el Señor pudo derrotar al gran gigante, ¿verdad? Pero aún así, él tenía que estar perseguido por estos problemas en su vida, ¿verdad? De muerte, así como nosotras nos podemos sentir en nuestros problemas de muerte, ¿verdad? Porque nos están persiguiendo,
en cualquier momento de nuestra vida con nuestras situaciones, con nuestros gigantes o con las personas que tienen más poder que nosotros, según nosotros, ¿verdad? Pero el cuidado del Señor para con nosotras, vamos a ir viendo, aquí hay unos puntos que yo puse resaltados, no, dejémoslo. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Quién es el dueño de todo? Dios, nuestro Dios, el que nosotros predicamos el día de hoy y quiero que lo conozcan, así como en la vida de Xochitl, ella conoció al gran rey, al gran Dios, es el mismo, el que ella conoció, al que nosotros estamos conociendo el día de hoy. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. ¿Qué fue lo que hizo con Xochitl? Ella dijo, ¿verdad?, que había una palabra que había leído y que había impactado su corazón, que si clamaba a él, él le iba a responder. ¿Y qué dice aquí David? Lo mismo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para nuestro cuidado? Para el mundo, como lo hizo Xochitl, ¿verdad? Y dar y teóricamente llenar esos vacíos, pero esos vacíos que no eran correctos. Entonces venimos al camino correcto, buscándole al Señor, ¿verdad? Llamándole a Él, porque Él, ¿qué dice? Va a responder, porque Él cuida de nosotros. Pero toma en cuenta al humilde. ¿Cómo tenemos que llegar al Señor? Humilde, ¿verdad? No altaneras y decirle al Señor, Señor, yo soy más, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás haciendo? No, para nada, ¿verdad? Sino que vengamos al Señor en una cuenta humilde. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Xochitl murió en todo el proceso, en su alma, en su mente, en sus fuerzas, probablemente. Pero ¿quién le dio vida y vida nueva? El Señor. El Señor cuida de mí, dándome vida y vida correcta, vida en abundancia. El Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida el día de hoy? Preguntémonos cada una de nosotras, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el Señor nos permitió estar aquí y escuchar esto, verdad? Porque el Señor cuida de mí. No abandones la obra de tus manos. En cada proceso que nosotros tenemos, el Señor nos permite moldearnos si nosotras nos dejamos, porque Él es un caballero. Y Él nos da libre albedrío, ¿verdad? Y puede decir, tocar nuestra puerta y llamarnos, pero va a depender de nosotras el que abramos y veamos. A pesar de que a Xochitl le dijeron, mira, hay un grupo que se llama Proezas, te va a ayudar, mira, te voy a contactar y pues la invitación llegó. El Señor le tocó la puerta, pero ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera venido? No hubiera escuchado estos testimonios, un testimonio, 2 testimonios, 3 prédicas, 4 prédicas. ¿Quién es el que siembra? Es el Señor. No somos nosotras, para nada, sino que es el Señor, ¿verdad? Y esa palabra es la que va quedando, la que va sanando, la que va fortaleciendo todas nuestras vidas, porque no es que no tengamos problemas nadie, ¿verdad? Sino que todas necesitamos del gran Rey. Ahora sí. Entonces, en todos nuestros procesos, no importa qué procesos estemos viviendo, el Señor tiene su palabra donde nosotros podemos aferrarnos y ver lo que el Señor nos tiene para nuestro cuidado. Dios cuida de mí. Ese es el tema del día de hoy. Y apunten los versículos y el Señor les pone en su corazón y aferrémonos a esto porque es su palabra. Cuando vemos esto y alguien nos dice, mira, viene el mejor tiempo para ti.
porque el Señor está moviendo cosas para nuestra vida y no creemos, ¿verdad? Como diría Xochitl, como Tomasito, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y así es, ¿verdad? Nuestra mente humana, así es, nuestro corazón y nuestras emociones de mujer, peor, ¿verdad? Porque nos traicionan. Sin embargo, en la palabra dice en Lamentaciones 3:22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. ¿Y cómo nos va a demostrar su amor el Señor? Buscándonos. ¿Cómo va a estar Él viéndonos en ese gran amor que Él tiene para con nosotros? Con ojos de compasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es más grande que nosotras. Mira nuestras dificultades y dice, ay, mija, mira, pues yo miro hasta allá, y a veces uno no lo entiende, ¿verdad? No lo entiende, pero no se agota jamás este amor y esta misericordia para nuestra vida, y por eso Él cuida de nosotras. Él cuida de mí. En Salmos 61, 3, 4, vemos este pasaje también, que dice, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo, que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Salmo 61, 3 y 4. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Venir al refugio que el Señor nos tiene. Sabemos que Él nos ama, sabemos que Él nos cuida, pero si nosotros no venimos a esta tienda del Señor, vamos a ir alejándonos más de ese cuidado y de ese amor para con nosotras mismas, ¿verdad? Porque Él nos lo da gratuitamente. No tenemos que comprarlo, no tenemos que gastar para sentirnos esa dicha y esa felicidad y esa llenura y esa paz y esa sanidad interior que Él puede hacer con nosotras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que también actuar en medio de toda esta situación. Entonces, si el Señor nos dice, hija mía, confía, yo haré de este desierto que estamos viviendo un hermoso jardín, ¿cuántas vamos a creerlo? Si nosotros estamos pasando ese momento difícil, esos problemas matrimoniales, esos problemas financieros, esos problemas familiares, esos problemas de trabajo, de escasez, de salud, o sea, pero en medio de nuestro desierto que el Señor nos está hablando y nos dice, yo cuido de ti. El problema es que no le creemos, ¿verdad? Pero dice en Salmo 107:6, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. En nuestra angustia, en nuestro día a día, en lo que vemos, lo que tenemos que hacer, lo que no vemos, lo que no esperamos, lo que quisiéramos y no está, en esa nuestra angustia, realmente si clamamos al Señor, dice que nos va a librar de esa aflicción que nosotros podemos estar pasando, ¿verdad? Y muestra de ello, aquí tenemos un botón, en esa angustia. Imagínense ustedes, no sé cuántos hijos tienen, pero 4 no es un número chiquito, es un número grandísimo para esta época, ¿verdad? Y aún así, adivinen quién cuidó de ellos. Nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, el Dios que realmente mira los corazones de cada una de nosotras. Y ese Dios poderoso y ese Dios grande está en medio de nosotras el día de hoy, ¿verdad? Sigamos. Me encantó esta foto, porque cuántas queremos estar así con Jesús, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y solo a través de Él podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa sanidad que Él puede darnos a nuestros corazones.
porque Él cuida de nosotros. En Salmos 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. No importa qué temor estemos pasando, ¿verdad? No importa, de salud, de enfermedades, financieros, familiares, personales, de restauraciones, Él nos va a quitar ese temor y esa aflicción que nosotras tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al Padre, tenemos que llegar al Hijo, tenemos que llegar al Espíritu Santo, y ellos nos complementan toda nuestra vida. Él cuida de mí. En Salmo 55:22 dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. En este proceso que podemos estar viviendo es un proceso individual, ¿verdad? Es nosotras mismas. ¿Queremos nosotras ser justas? Tenemos que aprender del único justo que hay. De todo lo que le hicieron a Xochitl, ¿verdad? De todo. Ella aprendió a perdonar algo que era imperdonable. Aprendió a aceptar a algo que humanamente, de veras, a ustedes le pueden decir todo lo contrario, en hacer todo lo contrario, ¿verdad? Pero solo el amor del Señor que nace en nosotras y esa restauración que solo Él puede dar en nuestros corazones, podemos dar ese perdón y podemos esperar en el Señor y podemos ser esas personas que el Señor quiere utilizar para bendecir a alguien más. ¿Cuántas de nosotras no bendijo este testimonio en nuestra vida? Todas. Pero para que se diera esto, pasaron, ¿cuántos? 3 años creo, 3 años, para escuchar esta palabra, para decir que hay un Dios vivo y que todavía está haciendo su obra en cada una de nosotras. Él cuida de mí. En Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él es rico, más que rico. Él es millonario, Él es billonario. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuánto la sabemos? Todas. Pero ¿cuánto lo creemos en nuestra vida? Cuando vienen esos momentos difíciles de escasez, que uno quisiera alargar el dinero por acá y alargarlo por allá y que se multiplicara así, mágicamente. Pero el Señor cuida de nosotras y cuando menos lo esperamos, allí llega su provisión física, su provisión en especies, su provisión incluso para un abrazo. Incluso para los deseos de nuestro corazón, que a veces hasta solo un chocolate quisiéramos, ¿verdad? Y ahí viene el chocolatito para nosotras. Y ese es el cuidado que el Señor tiene para con nosotros. Un proceso que estoy llevando, le decía al Señor: Señor, yo no quiero comprar, a mí me encantan las flores, me fascinan las rosas, me fascinan los tulipanes, me fascinan todas las flores. Entonces, pero le dije al Señor: no, yo sé que tú vas a cuidar de mí y yo no voy a comprar flores. Todos los que reciba van a ser de parte tuya. Por supuesto que a través de muchas personas, ¿verdad? El Señor las utiliza sin que ellas sepan esta situación. Entonces, en todo el proceso que estoy llevando, adivinen que no me ha faltado. Las flores. En mi escritorio hay flores todo el tiempo y flores frescas, ni siquiera son, bueno, también me han regalado artificiales, pero hay flores, ¿verdad? Y eso es
porque Él cuida de mí, y es un pequeño ejemplo que les puedo dar de tantas situaciones que he pasado en mi vida. Y puedo decirles, ¿verdad?, que en medio de los procesos tan grandes y tan difíciles de provisión económica que me ha tocado vivir y resolver, en esos procesos más grandes es cuando más veo la mano de Dios en mi vida, cuando veo más grande que cuando yo saco un posgrado, tengo que pagarlo, ¿verdad? O sea, tengo que seguir estudiando, aparte que ya estoy súper graduada desde hace años y todo, y trabajo, pero sigo estudiando más especialidades, ¿verdad? Y este año vuelvo a estudiar otra especialidad. Entonces, veo su mano, que en donde mi situación más difícil de mis procesos, el Señor me ha bendecido en proveerme para estos posgrados que yo he tenido, ¿verdad? Cuando teóricamente son los peores momentos de mi vida. Y eso es porque solo la mano poderosa del Señor puede darme esto, de milagros, ¿verdad? Y el Señor es grande y poderoso que yo no lo puedo ver, no puede entenderlo mi mente, pero cuando se ejecuta es un testimonio para darle la honra y la gloria solo a Él, porque yo con mis fuerzas no lo puedo hacer. Entonces, Él cuida de mí. Y ustedes se recordarán de Job, ¿verdad? ¿Qué pasó con Job? Aparte de que él tenía de todo, ¿qué pasó? Se quedó sin nada. Pero el Señor y su palabra, él fue fiel al Señor. ¿Y el Señor qué hace? Dice que la era se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios. Y eso lo dice en Job 2, 24 y 26. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Vamos a alabar al Señor porque Él va a llenar todos nuestros lagares de, en este caso, de vino y aceite convertido en toda nuestra provisión. ¿Qué dijo Xochitl, verdad? Que había adelgazado 40 libras en el proceso porque no comía nada y en su proceso y su aflicción. ¿Qué hizo el Señor? Llenar sus lagares, que recuperó más de 40 libras, dice ella. Pero te miras linda, ¿oíste? Entonces, el Señor es fiel y no lo vemos, ¿verdad? Tenemos hoy un desayuno rico, ¿por qué? Por la provisión de Él, por el cuidado de Él, porque Él nos ha llamado a este lugar porque Él quiere hacer algo con nosotros. En Salmos 32, 8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Qué dice? Que va a velar por mí, o sea, me sigue cuidando a pesar de que yo sea una mujer que no esté haciendo lo que Él quiere que yo haga. Pero sus promesas siempre van a ser grandes y van a ser poderosas y Él las va a cumplir en mi vida. Y en este año también, no importa cuántos años pasen, sé que el Señor puede cuidar de mí siempre. Pero ¿qué tengo que hacer? Ya lo vimos, ¿verdad? Llegar hasta Él, estar en Él, aprender de Él, porque Él nos va a librar de todas nuestras angustias, de nuestros temores, porque Él cuida de nosotros. Encontré un estudio, esta fuente es del Center for Bible en Estados Unidos, que hicieron un estudio entre personas, muchas, no recuerdo cuánto fue la población del estudio, pero dice que al leer la Biblia, al estudiar la Biblia todos los días, en el estudio dice que las acciones de compartir la fe aumentó el 200%.
¿Cuándo se iba a imaginar Xochitl de estar aquí parada leyendo un pasaje de la Biblia y compartiendo con nosotras? ¿Verdad? ¿Pero qué hizo? Allí, ella aprendió a estar con el Señor, a orarle al Señor, a ver su palabra, a buscar de Él, y esto aumenta en 200% para la población. La práctica de forma discipulada, o sea, que se discipulen leyendo la Biblia, dice que crece un 230%. Cuando a la capacidad de almacenar la palabra en su mente, eso significa cuando las personas comienzan a leer la palabra todos los días, la capacidad que tiene nuestra mente de que se grabe esas palabras en nuestra mente, dice que aumenta el 407%, pues. No solo es compartirla que aumenta un 200%, sino que el memorizar la palabra o el estar la palabra en nuestra mente, dice que aumenta un 407%. ¿Qué efecto da eso? Dice este estudio que el alcoholismo cae el 50%. Ustedes saben que eso es un proceso muy difícil, ¿verdad? El salir de eso, pero cuando lo acompañamos con la palabra del Señor, leyéndola todos los días, dice que baja esto y que cae el 50% de esto, ¿verdad? Sentimientos de estancamiento espiritual, dice que cae un 60%. El contacto con la pornografía cae un 61%. El sentimiento de soledad cae un 30%. Los problemas con la rabia o el enojo, ¿verdad?, cae un 32%. Las amarguras en las relaciones, como matrimonios, hijos y amigos, cae un 40%. Y pienso que así es, ¿verdad?, porque vemos este testimonio. Cayó, o sea, está hasta aquí con todo esto, Xochitl, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando comenzó a buscar al Señor, a estar en grupos, a estar escuchando y a decir, bueno, yo soy la que tengo que tener esa relación con el Señor, ¿verdad? Y comenzó a hablar con el Señor y comenzó a estar en el Señor, y ¿qué fue cayendo? Todas estas cosas, ¿verdad? Una tras otra, para restaurarse, ella decía, ¿verdad?, para restaurar mi vida, y es lo que va haciendo la palabra del Señor. Entonces llegamos al punto nuevamente en Salmos 38:8 que leímos: el Señor cumplirá en mí su propósito, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Entonces, Él, ¿cómo va a cuidar de mí? Porque Él va a cumplir sus propósitos en mí si yo lo dejo, si yo permanezco en ese amor que Él me puede dar. Y termino con esto. En Salmo 143:8 dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¿Y cuántas podemos decir esto en la mañana, verdad? Estamos aquí en la mañana pidiendo que nos muestre su gran amor, pidiendo que nos enseñen por qué camino andar, porque a Él elevamos nuestra alma, a Él elevamos todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todos nuestros imposibles, lo elevamos a Él. Y Él cuida de nosotros y seguirá cuidando de nosotras. Voy a pedir a hermana Mary que pase para que nos ministre esta mañana, y espero que en el Señor todas estas palabras de promesas que nos da en esta mañana pueda hacerse realidad en nuestra vida, ¿verdad? Próximamente van a escuchar otros testimonios como estos, que el Señor hace realidad toda esta palabra. Buenos días a todas.
especialmente ese testimonio que sí es un mensaje. Definitivamente el Señor cumplirá su propósito. Parecemos pocas acá, pero saben que la presencia de Él es tan grande si yo dejo que ese propósito esté en el proceso, en mí, que Él esta mañana quiere hablarle a cada uno personalmente. Hay un canto que dice, quiero conocerte más. Yo le digo, Señor, sí más, porque ya te conozco, pero sé quién eres. Entonces yo les invito a ponerse de pie a todas. Acerquémonos un poquito, a las que estén hasta atrás. Ese testimonio es algo hermosísimo. Y le digo que el Señor está preparando en usted algo muy grande, sierva del Señor. Ya la declaramos así. Porque ningún sufrimiento llega a nuestra vida sin un propósito. Y el tema de hoy, que Él nunca nos va a abandonar. Él siempre estará conmigo. Es asunto mío. Él ya lo dijo. Él lo cumplirá. Pero eso depende de mí. La vida de felicidad depende de mí. Yo esta mañana, a través de saber lo que Él ha hablado a mi vida, como el salmista, lo que me ha mandado a testificar a esta mujer literal, es real. Es digno de admiración y respeto a nuestro gran Dios y a la persona que logró abrir sus ojos y dejar que corriera ese río de bendición y encaminarse de nuevo, como usted lo ha hecho en este tiempo de restauración matrimonial. Dios quiere restaurar a través de este mensaje tan lindo, tan claro, su vida. Quiero invitar que oremos. Le quiero invitar que usted ponga su corazón en lo que ha escuchado, le entregue su necesidad y verdaderamente entregue al esposo, al Señor. Sea bueno, muy tranquilo, tenga un gran carácter, sea una persona difícil como le tocó a Xochitl, igual, se lo entregue hoy. Esté enfermo, esté sano, pero hágalo hoy. No pierda esa comunión, ni siquiera las servidoras. Conéctense. Esta palabra es para vivirla ahora, ahora mismo. Y si usted no tiene mayores problemas, prepárese para hablar a las demás. La vida es eso, nos da sorpresas, pero en el proceso el Espíritu Santo está aquí. Invocamos esa presencia de Él ahora mismo. Ahora mismo invocamos esa presencia, conéctese, haga que ese enchufe vaya tan directo a usted que lo empiece a conocer más. Quiero conocerte más y pedirle, Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Yo quiero declararme sana del alma esta mañana. Empiecen a sanar, mujeres lindas, porque ustedes van a llevar esa sanidad al esposo. Él va a regresar a los caminos del Señor, porque sin que Él regrese o usted regrese, el hogar no va a tomar la forma correcta. Empecemos a hacer lo que hizo Xochitl. Ella pidió perdón al Señor continuamente. Yo sé que lo sigue haciendo, como nosotras, cada una. Sí, hable con Él, tómese esos minutos, tómelos para que el Señor gane esa batalla. No trate de ganar usted la batalla que está teniendo con el hombre de su vida. El propósito de Dios está en usted para bien. Clame allí en ese secreto y dele a su esposo, al Señor, su carácter, lo que a usted no le guste de él. No fue esa la condición cuando usted se casó. Usted lo amó como él era. Ahora deje que el Señor cambie en él su mentalidad, porque la suya está siendo procesada a través de lo que esté viviendo.
el Señor cumplirá su propósito. Hágalo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, estas mujeres, invocando esa presencia gloriosa tuya. Espíritu Santo, sin ti nada podemos hacer. Te pido que fluyas esta mañana y que nadie de estas benditas mujeres que representan hogares, verdaderamente familias interminables, donde tu promesa se cumplirá y tu propósito se cumplirá, pase lo que pase y venga lo que venga. Que hoy descubra cada uno, mire el rostro de su esposo, de sus hijos, y dígale: Señor, vengo a ti arrepentida. Vengo a ti, Señor, humillada. Tú quieres un corazón humilde. Quiero valorar ese hombre que está a mi lado. Dele su lugar. Quiero valorar a aquel hombre que está lejos, como padre de mis hijos, porque tu propósito en él se va a cumplir como en mí y en mis hijos, Señor. Quiero sonreír cuando quiera llorar. Quiero guardar en mi boca cuando quiera hablar, para no amargar a los hijos de mi vientre. Después de ti, hermoso Señor, cuando mi esposo está ausente, bendice a este hombre, bendice mi vientre, mis entrañas, mi corazón, porque te los entrego esta mañana. No podré descubrir tu propósito. Señor, por favor, dele su mente ahora y dígale: ministra tú mi mente. Sírveme, sírveme pureza, porque te la entrego. Esta mente está confundida. He ido buscando por todas partes y me he enredado. Señor, me he metido en un túnel. Sácame. Por favor, aquí está mi mano. Muéstrame tu luz, porque a veces no puedo verla o no la he conocido. Dele esa carga que usted trae. Dese usted misma, mujer, toda como es, y empiece a aceptar la situación que esté pasando. Y recuérdese que jamás estará sola, porque el grande cuida de nosotras. Entonces traiga a los pies de Jesús su situación. Así de sencillo. Primero, aquel corazón quebrantado, como adorábamos al Señor. Ese corazón quebrantado, déselo. Él quiere corazones humildes. Luego de eso, recuérdese que su alma está allí. Dele esa alma suya, que cuando no viva estará regresando a Él, llena de sentimientos. Y cualquier rencor que usted tenga, quítelo ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, así es, Padre. Así es, Señor. Todo lo que va quedando, usted lo va quitando, usted lo va barriendo, usted lo está quitando esta mañana para poder ver la vida hermosa que Él nos ha dado. Señor, tú cuidas de mí. Dígaselo, siéntalo ahí. Tú cuidas de mí, de mis hijos, de ese hombre que amo. Ten misericordia, ten piedad, Dios. Recibo de parte tuya toda esta palabra y quiero aplicarla a mi vida, dígale. Quiero llevarla a casa como un regalo hermoso, porque no hay despropósito en ti para mí. Hay un propósito maravilloso y es que sea feliz con el hombre que me diste, con mis hijos, mis nietos, bisnietos, porque estaré contando la nueva historia de
día a día, porque son nuevas cada mañana. Declárelo ahí en su memoria, eso la va a hacer libre. Nuevas son cada mañana, porque eres fiel, Dios, eres fiel. Sí. Padre, en este momento quiero suplicarte con todas estas mujeres. Veo los hogares, Señor, como tú estás tocando a aquellos esposos que posiblemente son indiferentes, que ya se cansaron del carácter de una esposa difícil. Hoy, Señor, con este mensaje que has traído a través de esta mujer bendita, luchadora, y que se rindió y te dijo, no puedo ganar esto. Dejo que tú ganes, Señor, en mí. Ese mensaje, Señor, sea para todas una realidad, sin necesidad de sufrir lo que a ella le tocó sufrir. Hoy has mandado luz a los hogares. Por favor, entregue ese esposo. No lo han hecho todas. Dígale, aquí te lo traigo, Señor. Tú le vas a dar vida en abundancia. Tú vas a cambiar ese carácter. Tú me vas a cambiar a mí. No lo quiero atormentar. Señor, ten misericordia. Padre, tú que lo ves todo y el único que conoce lo más profundo del corazón de los seres humanos, estás viendo como libros abiertos esos pensamientos. Tómalos, por favor, y obra. Obra en que empiece el proceso en cada hogar. Porque hoy les dices, solo te he pedido algo, que hagas misericordia. Eso es todo. Pon en práctica mi palabra. Es todo lo que te he pedido. Hacer misericordia. Bendice a aquel hombre que tal vez está confundido, que no ha logrado la luz, aún el esposo de la sierva que compartía, oh Dios, que podía dar un testimonio verdadero donde ella está segura que tú cuidaste de ella, seguirás cuidando ahora juntos de nuevo. Y este hombre especialmente lo estamos pidiendo hoy a tus pies, y cualquier situación en el esposo de mis amadas mujeres presentes, señoras benditas, atráelo, Señor, por misericordia. Sí, hacer misericordia nos pediste, porque tú eres toda misericordia. Y tendremos grandes testimonios en este podio, en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios, al agradecerte lo que estás haciendo, todas nos separaremos, cada uno a su lugar, pero tú no nos dejarás, porque tú cuidas de nosotros. Entréguele su corazón a Jesús. Usted puede ser una mujer que busca, que le gusta, que escucha, que lee, que sigue, pero su corazón todavía no se lo ha entregado. Déselo hoy. No se canse de decirle, aquí está mi corazón, Jesús. Cámbiame, renuévame, hazme una mujer diferente, oh Dios. Quiero ser tu hija. Y si soy tu hija, yo tengo que ser feliz, como sea. Entréguele su corazón. Es una verdad que al entregarle su corazón, usted cambiará paso a paso, día a día, y es posible que hoy llegue la transformación. Padre, muchas gracias, lo harás, lo estás haciendo a quien se dispone. Y ahora te pido que toques cuerpos, Dios, sanidad divina. Tú llevaste por nosotros en la cruz toda enfermedad y todo dolor. Hoy nos declaramos sanas. Entréguele diagnóstico, entréguele dolores, entréguele malestares de su cuerpo y declárese sana, porque su alma ha estado siendo tocada por su Espíritu Santo, porque usted lo está invocando. Cualquier malestar de su cuerpo, sáquelo ahora, con fe, creyendo en el nombre de Jesús.
porque Él sana todas nuestras dolencias, todas, en el nombre de Jesús. Señor, hablo sanidad a tus mujeres benditas, hablo paz a sus corazones, porque eres tú el que la pones, el que la das, tú eres nuestra paz. Y te suplico que esto que escuchamos, testimonio y prédica en una misma canción, la podamos grabar y llevarla y transportarla a otras señoras, mujeres necesitadas. Al salir de aquí, un propósito hermoso, hablar a muchas más de ti. Gracias por el propósito para tu hija, Señor, del testimonio, porque ella verá cumplidos sus anhelos desde que te conoció. Ayúdanos a enamorarnos de ti más y más y a cuidar del compañero de vida, del esposo con quien nos fundiste hasta que la muerte nos separe. Muchas gracias por esta presencia. Declaramos paz. Declare usted paz, suba sus manos lo más alto que pueda y reciba esa paz. Dígale, pídasela con sus palabras y declárese libre, con mucha paz, con mucho carácter, porque el Señor cuida de nosotras. Gracias, mi Señor, oro en el santo nombre de Jesús, bendiciendo este ministerio, pidiéndote que en este momento pongas en el corazón de cada uno una invitada para el próximo mes. Nuestras mujeres mueren, Señor, sin Dios y sin esperanza. Los hogares están destruyéndose, pero como tú nos restauras y nos renuevas, devolverás esposos nuevos y cambiados. Lo creemos con acción de gracias. Amén. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Agradézcale a Él, denle una ovación de agradecimiento y bendiciones para cada uno. Dios les guarde y seamos felices, no desperdiciemos el tiempo. Gracias.